Hoy nos acompaña el maestro César Augusto Naranjo, maestro de la Facultad de Educación, coordinador de las prácticas de la licenciatura en Ciencias Sociales. El maestro lleva varios años acompañándonos en las aulas, formando los maestros que van a salir al campo educativo. Entonces me gustaría darle una muy buena bienvenida al maestro. Y maestro, preséntese. Bueno, muy buenas tardes y espero que estén muy bien. Bueno, no, yo creo que yo soy muy malo para las presentaciones, o sea, yo en materia personal no me gusta mucho hablar de qué se ha hecho. Básicamente, como decía un compañero, yo creo que somos maestros de oficio y en la medida que somos de oficio, pues realmente habrá muchas experiencias que se han compartido y que se han podido desarrollar en este medio. Pero yo creo que lo principal es que reflexionemos alrededor de la importancia de cada uno de los elementos que atañen a la educación. Yo creo que es ahí donde nos convoca cada reflexión. En el día de hoy, algo que me interesa mucho a mí, yo creo que soy un afiebrado por los temas de la investigación y la investigación en educación en particular, y la investigación con rigor también, porque siempre he pensado que, digamos que a través de la investigación se logra hacer toda una actualización en cuanto a las prácticas, las estrategias y las acciones que se desarrollan dentro de la escuela, y eso permite dar muchos giros en las formas de enseñanza. Aquel que no investiga, pues yo creo que ahí sí nos dice, está muy condenado a quedarse en el pasado. La investigación lo que logra en particular es actualizar las formas y principalmente brindar soluciones. Eso siempre lo he pregonado yo a través del proceso de investigación. En ese sentido, como se los han manifestado muchos de ustedes, la investigación en principio es indagar, es establecer preguntas, es tratar de delimitar opciones, posibilidades dentro del aula y dentro de otros ámbitos, pero principalmente concentrarse en elementos de los centros de interés que nos atañen. Es decir, si vamos a la escuela, ¿qué es lo que vamos a observar? Si vamos a la escuela, ¿por qué nos preguntamos cuando vamos a la escuela? ¿Qué es lo que requiere la escuela realmente? Hay que preguntarse por el estudiante, hay que preguntarse por las maneras, es decir, por lo que llamamos también la estilística educativa, y en esa medida hay que preguntarse por quiénes somos, porque la investigación, antes de ser un elemento, llamémoslo instrumental o técnico, es también una pregunta por nosotros. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que realmente buscamos encontrar? Si es que estamos buscando algo en realidad. Y por eso es que a veces resulta complejo cuando las personas empiezan a establecer a formular una pregunta acerca de la escuela. Porque nosotros, como hemos pasado de diferentes maneras por esta escuela o por la institución, entonces las preguntas muchas veces están condicionadas a eso que somos. Entonces hay respuestas que nosotros ya tenemos en nuestro interior y que en realidad no nos sirven para investigar nada, porque investigar es preguntarse por algo que desconocemos. Justamente la respuesta a la investigación es la pregunta es el elemento primigenio, pero ¿sobre qué preguntamos? ¿Qué es lo que buscamos cuando vamos a investigar? ¿Y qué es realmente lo que nos atañe o nos interesa en este amplio mundo de la educación? Algunos se preguntarán por temas que tienen que ver con la enseñanza, otros se preguntarán por temas que tienen que ver con las teorías educativas, otros por elementos que tienen que ver con la planeación escolar, otros se preguntarán por las relaciones al interior de esa escuela, otros por relaciones de poder. E inclusive hay algunos que empiezan a preguntarse por factores que aparentemente resultan ser externos al mismo campo de la educación, pero que no lo son. Es decir, las costumbres, las acciones mismas que no devienen de la escuela, pero que están insertas en el sujeto. Entonces, por eso les digo, investigar es preguntarse, investigar es indagar. Ya después, en el proceso que se va a ir desarrollando con el tiempo, podemos encontrar otras formas de ir avanzando en esto que llamamos la investigación. Hay tipologías de investigación, como ustedes lo saben, investigación que es de tipo educativa, la investigación que nosotros llamamos más de tipo formativa. Esta de tipo formativa responde más a la lógica de lo que pasa al interior de la escuela, porque cuando hablamos de una investigación que es propiamente educativa, no estamos hablando de una que se inserte única y exclusivamente en el aula o que esté solamente inserta en las relaciones humanas que se dan dentro de una institución.
Ya la investigación propiamente educativa sí atañe a otros factores que se descentralizan propiamente de la escuela. Entonces, eso nos lleva a preguntarnos por otros elementos. De hecho, en cada uno de los programas uno encuentra investigaciones que no solamente hablan por las relaciones del maestro con ciertos objetos de estudio que están dentro del aula, sino justamente por configuraciones que se dan también por fuera de ella. Entonces, yo creo que es fundamental uno entender para qué quiere investigar, porque como siempre también lo he ido formulando a través de las reflexiones, la investigación se puede hacer para muchas cosas. Una, para resolver problemas, que creo que es la que la mayoría de ustedes puede buscar, pero otra que es mucho más instrumental, que es para conseguir cosas. Y ustedes dirán, ¿cómo así que conseguir cosas? Sí, cuando usted investiga exclusivamente para desarrollar o obtener un título acerca de. Uno dice, mi investigación es para optar al título de. Esa es una de las maneras. Y esa es una forma que yo llamo una investigación casi a la carta. No es que uno no pueda querer graduarse de un programa, pero realmente pierde el espíritu de la investigación. Porque si la investigación nos va a servir como tal para establecer una transformación en el tiempo, para buscar la solución de problemas, entonces si la dejamos meramente para responder a una lógica que es muy técnica, pues entonces finalmente ¿cómo ayudamos a la escuela con esas investigaciones? Entonces fíjese usted, también hay que entender si vamos a hacer investigaciones que son más de intervención, o sea, si queremos intervenir en la investigación o si meramente queremos hacer reflexiones en cuanto a lo que ocurre dentro de la escuela, o vamos a interpretar acciones, porque son varias formas de investigar y todas son válidas. El hecho de que yo les diga que una sea muy técnica o que la una sea muy instrumental no quiere decir que no sea válida esa investigación, sigue siendo válida. Entonces, si vamos a tratar de resolver situaciones, entonces digamos que un poco el consejo es que entremos como exploradores, vamos a explorar, vamos a vivir una experiencia dentro del espacio donde estamos, sea la escuela o sea otro tipo de organización. Ahora, si lo que vamos a hacer es un asunto solo para optar a un título, pues yo creería que es mucho más complejo el asunto. Y creería que es mucho más complejo porque entonces al perder el alma por la investigación, terminamos haciendo acciones recurrentes que no responden a ninguna problemática de lo que se está presentando allí. De allí que muchas veces el reclamo de ustedes sea, ¿y por qué nuestras investigaciones se quedan dentro de un repositorio y no son revisadas? Pues yo creo que también hay que preguntarse para qué estamos haciendo esas investigaciones, porque pueden ser de muy buena calidad las investigaciones, pero no están resolviendo nada. Entonces se vuelve una réplica de la réplica de la réplica. Es decir, nosotros vamos a interpretar problemas, llamémoslo así, vamos a utilizar métodos como los problemas socialmente relevantes, y eso es interesante. Pero ¿hasta qué punto logramos establecer un cambio alrededor del problema socialmente relevante que estamos investigando? ¿O de qué manera nosotros, a través de las reflexiones que estamos promoviendo, estamos transformando una práctica que se da en la escuela? Y eso solamente se da cuando a nosotros la investigación nos está atravesando la piel, cuando nosotros empezamos a trascender más allá de la mera obligación de desarrollar un trabajo de grado, cuando nosotros ya no tenemos una obligación por decir es que yo quiero o yo debo hacer una investigación, sino yo quiero hacer la investigación. Yo quiero investigar porque me gusta, yo quiero investigar porque me agrada, o yo quiero investigar porque me toca, que esa es otra perspectiva distinta. Y yo creo que muchos de ustedes me pueden estar entendiendo bien en este momento, porque algunos ya están entrando o están haciendo trabajos de investigación. Entonces la pregunta viene siendo allí, ¿por qué están haciendo esos trabajos de investigación? Los objetos de estudio que están investigando realmente los están atrayendo, y finalmente si creen que a través de esos objetos de estudio van a lograr transformar algo en la escuela, que es la pregunta. O sea, los trabajos, insisto, técnicamente están bien hechos, técnicamente están bien escritos, pero finalmente el impacto que tienen esos trabajos sobre la escuela a veces no es tan significativo. Y constantemente, si ustedes van a la escuela, los estudiantes ya están acostumbrados a que los estén investigando de una manera o de otra. Entonces, ¿qué es lo que cambia con el hecho de que ustedes lleguen este semestre
u otros vayan en otro semestre? ¿Qué es lo que va a cambiar para ellos? Porque el reclamo que le hacen a la universidad, a las instituciones, es el mismo. Nosotros estamos aportando mucho, pero ¿y ustedes qué nos están aportando a nosotros? Y claro, ustedes dirán, pero nosotros estamos ayudando y estamos dando clases, sí, pero ¿qué está cambiando para esos estudiantes en particular? ¿Qué es lo que se está modificando? ¿Qué es lo que están modificando en las prácticas los maestros cooperadores que los tienen ustedes? Realmente las prácticas sí están cambiando. Además, porque nosotros también tenemos una suerte de segmentación o de selección de elementos. Y tiene mucho que ver con el hecho de que a nosotros nos encanta, por lo menos en el campo en el que yo estoy, que es de ciencias sociales, nos encanta trabajar todo lo que tiene que ver con ciencias sociales, pero cuando nos hablan de didácticas, que tiene que ver con las estrategias y con las propuestas que vamos a hacer alrededor de ellas, ya nos interesa tanto. Entonces sí, muy bien que hablemos de política, son los, digamos que yo digo que ustedes son personas muy ilustradas en materia de política, de historia, de geografía y en las demás áreas, en los campos que les corresponde, pero al momento de desarrollar la investigación, ¿qué es lo que vamos a cambiar? ¿Algún elemento de la teoría cambia? ¿La forma como desarrollamos las reflexiones acerca de esas teorías está cambiando? ¿O realmente todo se está manteniendo igual? O sea, ¿qué reflexión van haciendo ustedes también alrededor de ese tema? Y eso como para dejar algunos elementos de apertura en este momento, porque son demasiados los aspectos que hay que tratar de recapitular para desarrollar todo el tema de la investigación en educación. Pero lo primero, insisto, es la pregunta por el sujeto. ¿Para qué investigamos? ¿Qué pretendemos desarrollando las investigaciones? ¿Y qué tan cercano es el objeto de estudio que pretendemos investigar? Porque a veces yo siempre digo, a veces trabajamos objetos de estudio porque nuestro asesor sabe trabajar con ese objeto de estudio. Pero ¿y qué es lo que yo quiero investigar? Realmente, ¿qué es lo que nos interesa? ¿Qué es lo que nos convoca al momento de desarrollar esos procesos de indagación? Porque si la respuesta es que no hay ningún elemento que nos convoque y nos relacione, entonces ya sabemos cuál va a ser el resultado de la investigación que va a desarrollar y probablemente ya vamos a entender que el impacto va a ser muy reducido con respecto a lo que vamos a investigar. Eso es lo primero. Uno casi que en los primeros 3 meses sabe si la investigación al final va a tener algún impacto o no. ¿Por qué? Por la relación que tiene el investigador con el objeto o con el sujeto de estudio que hay allí. Bueno, aquí dejo un momento como para que si tienen algunas preguntas o que otras reflexiones se presenten. Bueno, el espacio está dividido en 3 secciones, las cuales planteamos desde la coordinación del evento. Nosotros planteamos lo que sería un primer momento para hablar un poco sobre lo que sería para qué investigamos, cuál es la función social de la investigación. El maestro nos ha dado unos elementos allí, los cuales son importantes para el diálogo, para la conversación que queremos desarrollar. El segundo punto o momento que queremos desarrollar sería una conversación en la cual podamos decir nuestras dudas, cuáles son nuestros planteamientos, qué es lo que nosotros creemos sobre esta investigación educativa y cuál es la función que tiene en lo que sería el mundo social, pero también en lo que sería la realidad escolar. Y por último, plantear algunas conclusiones, reflexiones finales, las cuales podamos compartir y podamos mencionar como una culminación de lo que sería el evento. Es importante que quedemos con algunos puntos allí para que podamos decir qué aprendimos de un espacio como este, el cual es muy importante y obviamente va a seguir formando y forjando lo que serían esos pinos como docentes. Entonces, después de haber escuchado un poco al maestro, el maestro habernos compartido algunos elementos, alguna persona a la cual está en el espacio quiere dar un aporte, quiere hacer una pregunta, quiere compartirnos algo lo cual haya quedado de lo que mencionó el docente. Es que ahorita el profe hablaba de investigar con rigor. Entonces, ¿qué es investigar con rigor o desde qué parte lo abordas? Porque cuando nos dicen como rigor lo vemos así como, ay, qué pereza, ¿cierto? Pero cuando hablabas de otros elementos, de que investigar es preguntarse, entonces uno dice, es indagar, es ir más allá de... Entonces sí, quisiera que nos ampliaras un poquito eso. Sí, lo que pasa es que, digamos que aquí vuelven y se dividen un poco las formas de representar. El rigor académico se refiere, digamos, a tener una fuerte fundamentación en torno a lo que es la investigación, porque yo siempre le digo a las personas, si bien la pregunta es el elemento fundamental para investigar,
nosotros no nos inventamos problemas de investigación. Es decir, los problemas de investigación no parten de la nada, los problemas de investigación parten de unas búsquedas, digamos, serias, cuidadosas que tiene el investigador en su haber. En este caso ustedes son los investigadores. Pero cuando hablamos del rigor es también saber cómo vamos a tratar a los demás, es decir, cómo vamos a interactuar en el propósito de la investigación. Porque no es simplemente decir yo voy a cumplir un objetivo que es mío, sino cómo eso finalmente afecta a las personas con las que interactuamos. En primer lugar, eso es lo más valioso. Y la valía de esas personas requiere que yo tenga una responsabilidad para con ellos. La responsabilidad tiene que ver con el hecho de que usted le explique claramente a cada una de las personas qué es lo que usted llega a hacer en un lugar determinado. Porque usted va a desarrollar de una manera sus prácticas y no de otras. ¿Qué información es la que usted requiere? ¿Qué es la información que usted va a obtener acerca de ellos? Porque en primera instancia pues es tener el respeto y la responsabilidad por lo que el otro es. O sea, eso es parte del rigor. Y se los digo porque a veces dentro de lo laxo la poca experiencia que pueden tener algunos en investigación nos lleva a pensar que hacer una investigación es ir a hablar con un grupo de personas, obtener una información y luego yo publico esa investigación, y eso no es así. El rigor nos lleva a nosotros a experimentar un proceso de análisis cuidadoso alrededor de esa información que estoy recibiendo y convertirla como en una suerte de ritual. Un ritual que yo voy desarrollando con una información que alguien me ha confiado y que yo la debo resguardar de una manera consecuente con la responsabilidad que el otro me ha dado. O sea, es un mandato. Y el hecho, por ejemplo, de concebir la escuela u otros lugares como espacios de respeto. Es que eso es lo fundamental. Si yo voy a hacer una investigación en un parque, si yo voy a hacer una investigación en una catedral, si yo voy a hacer una investigación en un parque biblioteca, ¿cuál es la responsabilidad que yo tengo para con esos espacios y para con las personas que me van a confiar la información? Eso es lo primero que yo establezco en reflexión. Ya el otro rigor académico, ustedes lo conocen perfectamente, porque el rigor académico, insisto, responde a una lógica de fundamentación, a una lógica de construcción científica, que va a empezar a entrecruzarse o articularse con esos pormenores que nos llevan a hacer investigación y a construir alrededor de unos objetos de estudio, elementos teóricos, reflexiones que son académicas y que inclusive pueden empezar a cuestionar algunos aspectos teóricos que nosotros previamente hemos podido considerar. Entonces, el rigor académico tiene que empezar a dividirse también en esos otros segmentos que tienen que ver con la condición humana y la condición en cómo yo me relaciono con el otro. En academia es muy fácil uno perder de vista eso, porque nosotros supuestamente nos debemos volver muy fríos, que es lo que a veces nos propone la academia frente a los objetos de estudio. Es decir, distanciarnos de los objetos de estudio para evitar que se puedan, digamos, viciar las muestras o los elementos que vamos a recoger. Pero cuando nosotros hablamos de una investigación desde el punto de vista social, que es lo que nos atañe en esta conversación, yo siempre le he dicho a los estudiantes con los que interactúo, dejen de estar hablando de objetos de estudio. Porque claro, esa es la consideración técnica que tenemos alrededor de la investigación. Pero si usted va a hablar con personas, ¿usted realmente lo considera como un objeto o lo considera como qué? Es lo mismo que yo le digo a las personas, cuando usted está hablando con un amigo, él le está confiando secretos íntimos de lo que tiene. Entonces usted va a salir por arriba o por abajo a contar todo lo que el otro le contó. O usted realmente lo va a resguardar como un botín, como un elemento que es de una consideración mayor. En la investigación nosotros también le damos un tratamiento cuidadoso a esa información. No se puede tergiversar, no se pueden cambiar las ideas acerca de lo que está diciendo el otro. Uno puede organizar el estilo de la escritura acerca de algo que dijo alguien, pero nunca cambiarle el sentido de lo que la persona está diciendo. Si dijo no es no, si dijo sí es sí. Si está en contra de una línea política, hay que colocar lo que él está planteando y no lo vamos a enmendar porque eso es lo que el otro me está diciendo. Entonces hay que entender bien esa lógica. Por eso es que yo les digo a ustedes, ¿qué tipo de investigación es la que ustedes quieren desarrollar? Una investigación para lo social, una investigación que se soporte realmente en la necesidad de la comunidad, una investigación que soporte transformaciones concretas alrededor de los espacios donde están las personas, o una investigación comercial. Porque la investigación comercial ya nos atañe otro tipo de condiciones, y es que yo puedo hacer una investigación comercial acerca de la escuela, pero es que alguien ya me está pagando
para desarrollar eso. Entonces yo ya estoy completamente condicionado en torno a lo que es la editorial de la persona que me está patrocinando. Por tanto, si esa persona no quiere una transformación, entonces yo no la voy a poder desarrollar. Si ya es desde el punto de vista social, porque realmente quiero establecer un cambio, entonces ¿qué es lo que voy a proponer para esos espacios? O también nos quedamos en esta sociedad que es una sociedad supremamente interpretativa, es una sociedad de la reflexión, que es valiosa, pero no es una sociedad que sea muy de intervención, que hay una problemática también grande. Nosotros somos de reflexionar acerca de todo. A nosotros nos encanta la reflexión. Hay un conflicto y hay que reflexionar sobre el conflicto. Y después hay otro conflicto y seguimos reflexionando sobre esos conflictos. ¿Y dónde está la solución? ¿Qué es lo que se está transformando en términos de lo que está proponiendo la escuela? La investigación debe surgir allí como un elemento disruptivo. ¿Disruptivo en qué sentido? En el sentido de hay que romper con estas lógicas cotidianas de que hay un conflicto, hay que seguir con el conflicto. Yo debo proponer una estrategia para que esos conflictos se vayan a mitigar. Yo debo proponer elementos que me permitan prevenir eso que se está dando, pero no seguir haciendo interpretaciones donde yo sé que ya hay conflicto. Entonces somos una sociedad que es muy hermenéutica, me parece bien que seamos hermenéuticos, hay investigaciones que recogen información que se convierte en la base para hacer posteriores estudios cuando se requiere, pero hay objetos de estudio que están suficientemente analizados como para uno seguir reflexionando acerca de ellos. Aquí lo que hay que hacer es intervenir, entonces hay que proponer y no quedarnos en el otro elemento, porque eso también es muy sencillo. Cuando yo voy a investigar, lo primero que yo observo es ¿qué? Lo malo. Cuando a usted le dicen vaya e investigue la escuela, ¿qué es lo primero que usted empieza a reseñar? Usted empieza a encontrar todos los elementos negativos que hay de la escuela. Usted dice el profesor no diseña, es que ese profesor no enseña, es que aquí todo el mundo dice groserías, es que la escuela está muy sucia. Sí, pero eso ya lo sabemos. Hay escuelas sucias, hay profesores que no enseñan, hay otros que sí enseñan, hay personas que pelean, hay otros que dicen groserías, otros que son juiciosos. ¿Qué es lo nuevo de ese proceso? ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Qué es lo que están haciendo ustedes mediante la investigación para proponer? ¿Cuáles son las teorías que ustedes están tratando de construir, si es que lo están intentando? ¿Cuáles son las estrategias que están desarrollando para hacer intervención? Porque la mayoría me dice, estoy reflexionando acerca de la escuela. Y yo digo, otra vez estamos reflexionando sobre la escuela, pero ¿qué es lo que están reflexionando y para qué lo están reflexionando? Porque si no, entonces nos quedamos nuevamente en hacer mucha hermenéutica. Pero el proceso de la investigación, si es resolver, entonces ¿qué es lo que estamos resolviendo con ella? Y en la escuela hay muchas necesidades. Entonces, claro, en materia educativa, ¿qué proponemos nosotros para establecer cambios, por ejemplo, en políticas educativas? ¿Quién, por ejemplo, se ha interesado en trabajar investigaciones sobre las políticas educativas? Y yo creo que aquí hay un porcentaje que debe ser bajito sobre ese tema, porque eso no es popular. Hoy en día las investigaciones, sin decir que son investigaciones muy positivas, pero hoy en día las investigaciones se han concentrado mucho en los temas de memoria. Y me parece bien nuevamente, pero ¿qué es lo que se está haciendo de manera intervencionista en relación con los elementos de memoria? Que no sea reflexionar, porque el mensaje es muy poderoso. O sea, aquí hay modas, aquí siempre se han presentado modas. En 2010, antes de que se empezara a hablar del tema del bullying, un compañero de nosotros hizo un estudio sobre el bullying y ya después de eso se disparó el tema del bullying. Hoy en día se trabaja mucho sobre la emoción política, porque hoy que se trabaja tanto sobre las emociones, pues el tema de la emoción política está allí. Pero, ¿y qué sabemos nosotros del manejo de las emociones? Porque, por ejemplo, trabajar con emociones políticas, de interpretarlas y observar el impacto de las emociones en la enseñanza, por ejemplo, de las ciencias sociales, está bien. Reconocemos el impacto. ¿Para qué reconocemos ese impacto? ¿Para qué? O sea, porque es que vuelvo y les digo, esto del tema de la responsabilidad social en materia de investigación tiene una significación muy grande. Por tanto, se deben de ver los impactos en la escuela. La responsabilidad social es gigantesca por parte nuestra en torno a las investigaciones. Pero al final, si yo hiciera digamos un estudio sobre los impactos de las investigaciones que tienen, de sus investigaciones en la escuela, los resultados no serían los más positivos.
En materia técnica serían impecables, en materia de conceptualización serían impecables, pero en materia de resolución de problemas es ahí donde estamos fallando. Porque insisto, ¿dónde está el trabajo en materia de manejo de emociones? Muy bien, impacto de emociones políticas en enseñanza de ciencias sociales, pero ¿y el manejo de las emociones qué? Porque es que una cosa es recoger esa información, pero otra cosa es cómo tramitamos esas situaciones. Y eso es lo que yo escucho todo el tiempo aquí. En materia de memoria, hay un montón de situaciones que se desarrollan en torno a la investigación y recogemos y recopilamos. Pero ¿y cómo la memoria está transformando las vidas de esas personas? Y cómo sus investigaciones, las de ustedes, alrededor de las memorias están ayudando o impulsando procesos de transformación en las comunidades. Porque eso es lo distinto. O sea, ¿qué es lo que cambia? Vamos a hacer un estudio sobre afrocolombianidad en una comunidad que es afro. Y muy interesante, recogemos los insumos. ¿Qué cambió para esa comunidad? Su trabajo fue grandioso, es decir, eso quiere decir que la comunidad les está brindando a ustedes una información valiosísima, significativa. ¿Y qué les están devolviendo ustedes? ¿Qué les devuelven? Muchos ni siquiera van a hacer una sustentación del trabajo de grado a las mismas instituciones que les dieron la información. Entonces yo creo que ahí hay que poner el ojo, ahí hay que poner el acento, porque pues si la investigación es social por algo. Si tiene un ámbito social es para transformar, es para resolver. Y allí cuando sea necesario solo interpretar, pues entendamos la necesidad de que se requiere la interpretación y la identificación. Pero no siempre podemos seguir pensando que toda investigación es para interpretar y para reflexionar, porque no es así. Ni tampoco toda investigación es para realizar cartillas, porque ese es otro elemento, que a veces, ¿qué le vamos a dejar a la comunidad? Una cartilla sobre la resolución de conflictos, pero es que el problema de fondo no se resolvió. Entonces, si el problema de fondo no lo estamos resolviendo, ¿cómo la cartilla va a terminar ayudando a resolver un conflicto que de base no se ha resuelto? Entonces, fíjense en ustedes que puede que uno construya materiales, pero hay algunos que sirven y otros que no. Y eso también responde a la lógica de cómo estamos leyendo los territorios, a la forma de cómo estamos dialogando con los demás. Yo insisto, vea, es que el discurso desde acá, desde la universidad, para mí es potente. Lo crítico, lo reflexivo, el ámbito social, pero que eso se traslade, que eso se materialice en las relaciones que ustedes están tejiendo en cada uno de los espacios donde van, ya sea escuela, sea otros contextos educativos. Es la misma situación. Si van a trabajar con comunidades indígenas, las comunidades indígenas han sido suficientemente estudiadas, por tanto ellos saben el ABC de la investigación y ya saben si ustedes les van a ayudar o no. A veces logran compaginar ustedes muy bien con la comunidad, pero no les dejan nada. Es que yo interactué muy bien con la matriarca o el patriarca indígena, pero ¿qué les están dejando a ellos? Porque a ustedes ya les dejaron muchísimo. Entonces, desde la educación nosotros, ¿qué es lo que estamos generando como herencia a las comunidades que visitamos? Y si verdaderamente estamos generando, porque insisto, la investigación es para eso. La investigación deja huellas y nosotros queremos que esa huella quede, o simplemente nos deja un título, porque también puede ser eso. Y es algo que uno debe analizar. Hay personas de acá que la única investigación que van a hacer en su vida es esta. ¿Por qué? Porque ya después no hay tiempo, ya después no hay obligación, cuando hay que seguir investigando la escuela. Por eso les dije, entonces nos dejamos de preguntar cosas acerca de la escuela y del aula. Y si no es así, entonces ¿por qué no estamos investigando? Y la pregunta es, ¿la investigación solamente requiere fondos? ¿Solamente para hacer una investigación necesitamos dinero? ¿Es obligación que haya dinero? Depende de la investigación que usted quiera desarrollar. Hay investigaciones de 14.000 millones, claro, pero hay investigaciones en escuelas que han transformado mucho sin tener demasiados recursos. Ahora, claro, no estoy salvaguardando la responsabilidad de que hay que dar dinero para la investigación, claro que sí, pero eso no se puede convertir en el factor que no nos permita desarrollar un proceso serio, riguroso, cercano a la comunidad y que nos permita establecer transformación, porque si no, entonces, ¿para qué una educación marcada en lo crítico? ¿Para qué una educación marcada en lo reflexivo? ¿Para qué una educación marcada en lo social si no va a dejar una huella profunda dentro de la comunidad? Entonces, entender por qué se investiga y para qué se investiga es fundamental.
pero también conectar muy bien con la comunidad con la que vamos y desde el primer momento entender si vamos a hacer algo para el cambio o no lo vamos a hacer, para que después no le prometan el cielo y lo demás a la comunidad y los dejen, como dicen por allí, con los crespos hechos sin brindarles ninguna solución. Y ellos con la problemática y ustedes se van al Teatro Camilo Torres a graduarse con grandes trajes, ni siquiera los invitan a ellos a los grados, porque no los he visto. No he visto casi a ningún profesor de escuela, cooperador, que vaya a los grados cuando ustedes están en el Camilo. Entonces, creo que ahí también hay una reflexión y una crítica que nos debemos hacer, una autocrítica, porque eso también es una necesidad de la investigación. Insisto, investigar no es solamente ir a plantear un problema, a formular unos objetivos, a plantear una metodología, a exponer unas técnicas y a recoger una información. Investigar es una forma de vida. Investigar es vivir con el otro también, construir con el otro y ayudar a los demás. Eso es una forma también de poder investigar. Listo. El compañero nos pide una pregunta. Te puedes acercar para hablar por el micrófono. Escuchándolo hablar, quería saber si la investigación era un proceso que se transformaba con el tiempo, o es un proceso que quienes investigan, o sea, los investigadores deben de entender para que se pueda definir qué tipo de investigación, hasta dónde se puede llegar con una investigación. Me explico. Acá en el CEDEC, que es una oficina y un lugar, un espacio de esta facultad, tenemos más de 8.000 documentos, entre revistas, libros, y entre ellas hay muchas investigaciones que se hicieron, inclusive cuando los medios tecnológicos eran una grabadora de periodista y casi que el 99% del trabajo lo hacía el investigador, ¿cierto? Entonces me parece muy importante resaltar esto, porque ese tipo de investigaciones tenían un método, tenían un modelo, pero ya en estos momentos que tenemos tantas herramientas tecnológicas, entonces la investigación puede coger otros rumbos. Y ahí es donde surge mi duda, es decir, los muchachos que en este momento van a hacer una investigación para graduarse o por cualquier otro motivo, he sentido que no están teniendo muy en cuenta este montón de referentes, y sin hablar de más de 40.000 libros que hayan en la biblioteca. Entonces ahí surge mi pregunta, es decir, ¿cómo hacer o cómo llevar la investigación para que sea un proceso profundo del que usted habla, que no se quede en un requisito únicamente para uno graduarse y no volver a investigar, teniendo en cuenta herramientas como la inteligencia artificial, lo audiovisual, que es muy fuerte? Entonces, ¿cómo se podría llegar a eso, o qué papel juegan las tecnologías, las nuevas tecnologías, en un proceso que durante muchos años se hizo en la Universidad de Antioquia y en todas las universidades del país, en donde se ha perdido mucho rigor, quizá por la tecnología o quizá porque los estudiantes o los investigadores ya no tienen estos referentes de los que hablo? Muchas gracias. El asunto es, naturalmente el mundo evoluciona y el investigador tendrá que evolucionar con ese mundo. Hay una necesidad que las prácticas también vayan cambiando. Pero, como les decía en principio, hay una responsabilidad que tiene el investigador de saber cómo va a abarcar y cómo, digamos, va a conectar con las comunidades. Yo hablo mucho de comunidades porque pues somos maestros, los que estamos aquí, maestros y maestras en formación, los que estamos en este momento la mayoría pues veo que son de sociales, pero también hay de otro campo. Pero más que uno entrar a satanizar el tema de la inteligencia artificial, porque ya está, que va muy dirigida a esa pregunta, es cómo complementa. Es decir, cómo utilizarla uno realmente como complemento, y cómo, más que discutir acerca de eso dentro de las mismas universidades, es tratar de enviar ese mensaje a quienes se van a convertir, y uno espera, en investigadores, que sea un elemento complementario. Porque claro, si uno se pone a observar, la inteligencia artificial les puede hacer todo un trabajo de grado. El asunto es un poco lo que les decía, el rigor académico, ¿dónde queda?
¿Y cómo da cuenta usted de ese rigor académico si usted no escribió eso? ¿Y cómo da cuenta usted de un proceso de transformación en una comunidad si es que usted no está yendo a la comunidad realmente a recoger información por ese sentido social que usted tiene? Porque al final quien te va a hacer la investigación es la inteligencia artificial. Entonces, con recoger una serie de pistas o elementos allí y montarlos en la inteligencia, pues él te entrega el texto. Ahora bien, las herramientas hay que saberlas utilizar, y yo creo que ahí es donde se debe concentrar un poco también la reflexión universitaria de los maestros. No la utilice, sino cómo la puede utilizar. Cómo usted puede ayudarse a través de la transcripción, por ejemplo, de entrevistas, porque ahí, si usted recoge 300 entrevistas, ¿cuánto va a demorar? Pero la inteligencia te puede ayudar. Luego entonces el análisis, ¿quién lo debe hacer? El investigador. Pero es que es un poco la ética de la investigación la que debe entrar a mediar allí. Porque yo sí les diría, si ustedes tienen una perspectiva en función de la investigación más de tipo social, eso lo lograrán entender. Pero si lo que a ustedes les interesa, a los que están acá, a todos y todas, es simplemente obtener un título, pues lo van a obtener. Y mire que ese es un asunto que puede tener importancia para uno, para otros. Uno con los años ya le interesa poco decir qué es lo que ha hecho. Lo que más le interesa es seguir experimentando. Por eso arranqué de esa manera esta conversación. Lo que le interesa a uno es poder ayudar a los demás, poder brindar un conocimiento, poder establecer estrategias que resuelvan problemas. Pero hoy discutir sobre el hecho del ingreso de la inteligencia artificial sería necio, porque ya ingresó y cada vez va a estar más avanzado. El asunto es cómo lo vamos a utilizar y sobre todo cuál va a ser la responsabilidad que vamos a tener nosotros para dialogar. O sea, los que se están formando en materia de investigación deben tener muy claro para qué van a hacer la investigación. Luego entonces ya lo que utilicen para el análisis de esa información ya quedará más en una responsabilidad de cada uno, porque es lo mismo que yo les digo a muchos de los estudiantes que hay acá, pues si usted quiere investiga y si no, no. Cuando usted salga en una escuela no lo van a obligar, no le van a decir es que usted tiene que investigar. Aquí se convierte en una obligación y algunos investigan porque los obligan, otros investigan porque les gusta. Cuando uno investiga por el deseo, creería, compañero, que difícilmente uno va a desarrollar todo a través de la inteligencia artificial. Cuando uno realmente, digamos que tiene en su corazón el desarrollo alrededor de las comunidades y de querer ayudar a maestros, a estudiantes u otras comunidades, difícilmente va a reportar eso a través de la inteligencia artificial. Eso no quiere decir que no utilice algún complemento para analizar, para mejorar la voz de algo, para recoger o cruzar una información que sería mucho más rápido cruzarla allí, para luego uno poder analizar y crear lo que es una estrategia. Porque si a eso vamos y lo que usted quiere crear es una estrategia, la inteligencia artificial te la va a crear, pero realmente eso sí responde a la necesidad de la comunidad en la que usted está interviniendo. Realmente eso sí va a marcar un hito, una transformación para el proceso educativo. Eso es lo que nos queda allí en entredicho, porque a usted le va a quedar muy bonito, a usted le van a dar una buena nota, que es lo que le interesa sacar, pero finalmente los problemas de la sociedad van a estar allí latentes y la inteligencia artificial no va a resolver esos problemas. De hecho, provoca más dificultades, porque si usted deja de pensar, entonces ¿cómo va a establecer críticas posteriores? Si es que queremos ser críticos. Si usted deja de leer, ¿cómo va a comprender las realidades en las que se está movilizando? Si usted deja de producir, entonces cuando no tenga un elemento de inteligencia artificial, que sea algo inmediato, usted no va a ser capaz de gestionarlo. Yo le decía a la gente, es muy fácil usted hacer una propuesta de resolución de conflictos con inteligencia artificial. El problema es cuando se presente el conflicto dentro de la escuela, porque usted ¿cómo lo va a resolver? Le va a decir, espéreme 10 minutos, yo le pregunto a la inteligencia cómo resuelva el conflicto, cuando el otro ya está en el hospital. Entonces, claro, somos nosotros los directamente responsables de que solamente o se trabaje con inteligencia o que realmente tratemos de resolver las dificultades, somos nosotros. Ahora, también tenemos que aprender a avanzar mucho más en cuanto a qué es lo que vamos a ofrecer, porque hay muchos métodos, hay muchas estrategias, hay muchas técnicas para hacer investigación, pero la gente dice, ¿por qué siempre son los mismos? Porque siempre utilizan las mismas, no es porque no hayan más, y si usted le pregunta a la inteligencia artificial, sáqueme la lista, ahí le va a mostrar, ahí de todo eso, pero esta no conocía, entonces vaya y lea acerca de ella para ver cómo va a poder resolver su investigación de acuerdo a las necesidades propias que tiene. Pero es una responsabilidad imperante de nosotros. Lo que pasa es que cuando algo queda en nosotros, usted decide si lo hace o no, ese es el problema.
no hay alguien que te pueda obligar, y así te obliguen, usted sigue decidiendo si lo va a desarrollar o no lo va a desarrollar. Por eso les digo, al final a ustedes sí les interesan las comunidades con las que interactúan ahora o no, a ustedes sí les gusta transformar o no, a ustedes sí les gusta proponer o no, porque esta es una, yo siempre digo, esta es una reflexión que responde más a la lógica individual. Esta no es una reflexión que pueda resolverse de una manera colectiva, porque en una colectividad pueden decir ustedes, sí, queremos investigar y transformar, pero individualmente usted dice, yo me quiero graduar y ya. Así las personas más nobles se enojan con una persona, pero está diciendo algo que es racional, se quiere graduar. Y no quiere investigar más, no quiere investigar más. ¿Quién le va a decir que investigue? Uno le puede dar la mayor reflexión que se quiera, tocar su corazón y al final me dice, pero yo de todas maneras no quiero investigar entonces. Y no es un asunto, compañero, que sea solo por la inteligencia artificial, inclusive antes de la inteligencia artificial también se desarrollaron procesos donde habían personas que lo hacían porque tenían que terminar, solo que en ese momento había que resolver más desde lo mental y desde lo manual lo que se iba a desarrollar. Pero seguramente habrán ejercicios investigativos que no habrán sido desarrollados con el corazón tampoco. Entonces es uno mismo el que también resuelve y nosotros como investigadores somos los que transformamos el proceso de investigación. Continuamos con el espacio. Me gustaría invitar a los compañeros y compañeras que están alrededor. Se pueden acercar a el lugar en el cual tenemos PUS, tenemos una conversación con el maestro César Augusto Naranjo y una audiencia a la cual nos está acompañando en nuestra sección de Almuerce y Converse. Por parte de la moderación planteamos una pregunta al profesor César Naranjo. Esta se le planteará después de un marco en el cual introduciré un poco lo que sería como la misma. Observamos que de manera histórica se ha visto que a mediados del siglo anterior, a lo que serían años 60, 70, 80, el maestro estaba separado de la figura de investigador. Se planteaba al maestro como un mero reproductor y no como un productor de conocimiento. Pero nosotros observamos que a través de unas cuestiones que se han desarrollado desde la normativa, desde los espacios intelectuales, académicos, ya el docente ha tomado esa figura de también creerse y ser en la práctica un investigador propio de lo que sería su misma labor, de su mismo quehacer. Observamos que en las instituciones se han empezado a emplear lo que serían metodologías de aprendizaje basado en proyectos, de diferentes actividades, procesos que se desarrollan y han llevado a que en la normativa se observe la investigación como uno de los papeles que debe de cumplir el maestro, pero observamos que también en un sentido moral se ha comenzado a construir lo que sería una misma construcción de sujeto, la cual lo lleva a que se autoperciba como un investigador. La pregunta que me gustaría plantear allí es, ¿qué tipos de problemas son los que han llevado a que la investigación se haya vuelto una labor en un sentido normativo, pero también casi que moral, para que el docente se piense su labor, se piense su quehacer? ¿Cuáles son esos problemas los cuales han llevado a que se observe este mismo desenlace que ha tenido la investigación en el ámbito educativo? Sí, yo creo que tiene mucho que ver, insisto, en la manera como nosotros nos pensamos la investigación. Lo que pasa es que nosotros como personas de universidad nos pensamos que aquí está todo el que entra está haciendo investigación. De hecho, algunos cuando van en el primer semestre ya se creen investigadores. Y eso es válido, pues porque uno puede pensar muchas cosas acerca de lo que hace, siempre y cuando usted vaya enrutando las preguntas que se tienen. Pero eso no lo pensamos los académicos. Pero cuando estamos por fuera, cuando estamos acá, estamos arropados por toda la lógica del proceso investigativo. Entonces todo el tiempo bebemos investigación, reflexionamos acerca de la investigación. No obstante, cuando salimos de acá parece que eso que nos arropaba acá, que nos protegía y nos hacía sentir seguros e investigadores, desaparece. Entonces ya empezamos a ver la investigación no como algo cercano, sino como algo muy alejado. De hecho, muchas de las personas que acá cuando observan dicen, hay un investigador, ¿y qué es lo que ustedes imaginan como investigador? La mayoría tiene una representación de investigador que es muy de saco, corbata y es un tipo tosco, cerrado y serio y soberbio en ocasiones. Pero no se ven a ustedes mismos necesariamente como esos investigadores, lo dicen, mas no necesariamente se piensan como investigadores.
Entonces, basado en esa realidad, como la gente no se está pensando que tiene esa capacidad después de salir de una universidad de desarrollar procesos de investigación, surgen elementos de tipo normativo que empiezan a responder a esa lógica. Entonces usted debe investigar, pero no sabe uno si la solución es peor que la enfermedad, porque cuando usted lo obligan a investigar, pues usted investiga cualquier cosa, usted se pregunta por cualquier cosa. Entonces ahí llegan investigaciones que son supremamente raras, que uno dice, un profesor está contento porque publicó en una red social que está desarrollando una investigación, pero cuando uno mira el trasfondo de la investigación, pues se convierte en eso, en un elemento que no responde a una lógica de investigación que vaya a resolver, o inclusive que vaya a hacer una interpretación, una reflexión que sea medianamente adecuada, porque cuando uno lo obligan, pues usted realmente responde a una obligación, usted no responde a entender las necesidades de parte de la población. Entonces, claro, hay unos asuntos que van a dividir, y es que hoy en día pues puede verse de forma más normativa, aunque si uno lo mira en la escuela, pues ustedes se dan cuenta que los maestros, inclusive en las instituciones oficiales, no investigan. Son pocos los que desarrollan investigaciones, así aparezca dentro del plano normativo. Entonces esa obligación, Juan y compañeros, se convierte como en una especie de saludo a la bandera también. No es que le digan, ahí está la norma, pero a veces usted desarrolla alguna actividad y eso se lo validan como si fuera una investigación. Digo, para los maestros que están en la escuela, como un presupuesto para tener una evidencia de la evaluación al final del año que les desarrollan. Y en la institución privada, pues una que otra desarrolla procesos investigativos, pero no son todas, porque los maestros están llenos de actividades, entonces no tienen tiempo para investigar. Y cuando uno se pone a observar inclusive de dónde se hace investigación seria en la ciudad, en escuelas, uno encuentra que hay unos 6 o 7 centros de investigación escolares. ¿Y cuántas instituciones hay en la ciudad? ¿Cuántas hay? Y uno puede decir, puede que hayan más de 2.000, 2.300 instituciones, 6 centros investigativos, 6. Entonces, fíjense en ustedes que no es que, a pesar de que la norma esté allí, no es que se esté desarrollando tanta investigación. Y muchos de los maestros que les dicen a ustedes que están investigando de la escuela, no todos, pero muchos, es porque están desarrollando o maestrías o porque están desarrollando doctorados donde hay toda una suerte de obligación para desarrollar la investigación. Y algunos toman sus aulas como lugar para hacer la investigación, otros toman sus instituciones como lugar para hacer la investigación. Pero y aquellos que no toman ni lo uno ni lo otro, entonces la estarán haciendo acá en la universidad o la estarán haciendo en un archivo histórico o la estarán haciendo en otro lugar. Total, el problema sigue siendo el mismo, a pesar de que se coloque como un imperativo moral, si lo vamos a hacer y lo hacemos por obligación, seguramente lo vamos a hacer mal. Pero en todo caso no se está haciendo, porque la investigación, insisto, más que una obligación, tiene que ser algo que puedan hacer para poder resolver situaciones. Si no nace con esa naturaleza, pues difícilmente va a poder tener un objetivo que trate de trascender esos espacios. La investigación apunta a otra lógica. Por eso, cuando alguien aquí presenta un trabajo de investigación, se le trata de cualificar dentro del proceso, buscando que sí pueda responder a una necesidad que ustedes inclusive están exponiendo. Pero ahí volvemos al otro embrollo del asunto, es que la población cuando hace investigación, como son investigadores ya, entonces no son susceptibles de que les hagan comentarios. O sea, aquí en academia el juego de egos es complejo con esa situación, porque el experto en investigación es el que está allí y al que se le hace comentario se va enojado porque lo cuestionan. Entonces, insisto, o sea, ¿cuál es el valor de la investigación que está teniendo? ¿Cuál es el valor que se está gestando, que se está construyendo? Si estamos valorando la investigación o la estamos utilizando como moneda de cambio. ¿Para qué hacemos investigación? Vuelvo al punto de partida. Porque, insisto, Juan, si vamos a salir con la idea de que nos deben obligar para hacer investigación, ya perdimos. Si vamos a salir de acá de la universidad pensando que nos deben obligar de hacer una investigación, ya no tiene sentido. Porque sí las vamos a hacer, pero es como una lista de chequeo. ¿Ya hizo el planteamiento del problema? Sí. ¿Ya propuso los objetivos? Sí. ¿Ya tiene un marco? Sí. ¿Ya tiene esto y unos resultados hechos a la carrera? Se los muestran al rector de la institución y ya él muestra resultados. En esta institución se está haciendo investigación.
Pues yo conozco 2, 3 centros de investigación donde realmente se promueve la investigación desde preescolar. ¿Qué quiere decir? Que los estudiantes que están en 11 grado hacen las investigaciones dentro de sus límites, pero con amor. Es decir, lo que hacen, lo hacen con un sentido muy distinto. Por tanto, eso tiene mucho más valor que cualquier otro tipo de investigación, y es lo que sucede. Pero insisto, eso pasa en esos centros donde se trata de promover la investigación desde que son niños. Cuando es por obligación, no. Porque yo vuelvo y les digo, ¿quiénes están sintiendo que están haciendo investigación por obligación hoy en día? No me tienen que levantar la mano, pero simplemente piénselo. ¿Quiénes hacen investigación porque les toca? ¿O quiénes realmente están felices desarrollando los trabajos de grado? Y no me tienen que levantar la mano porque yo sé que probablemente no todos van a decir que están súper felices. De esos 20, qué sé yo, siendo muy optimista, pues digamos que 10 dicen que están súper felices con el trabajo de grado, y otros dirán, lo hago porque me toca y porque me tengo que graduar. Entonces mire que cuando a uno lo obligan a hacer una investigación, no siempre los resultados son los mejores. Ahora, la academia tiene unos presupuestos que hay que cumplir. El problema es que la sociedad no tiene esos mismos presupuestos, por tanto usted no tiene necesariamente esa obligación de desarrollar investigación. Y yo no sé si ustedes quieran cambiar algo realmente en la escuela, yo pienso que sí, pero finalmente es la responsabilidad que hacen ustedes. O sea que si fuera por lo que ocurrió en los 70, que es cuando empieza a hablar de lo social y cultural, todo el mundo quisiera hacer investigación por amor. Si es por lo que ocurre de manera posterior, ahí es donde cambia un poco el discurso, y ahí es donde la gente empieza a decir, si no tengo plata no puedo investigar, y otros, si no tienen ningún tipo de reconocimiento, entonces tampoco van a investigar, porque hay investigaciones que se hacen para que usted pueda publicar, y eso tampoco tiene demasiado sentido. Estamos con el maestro César Naranjo hablando un poco sobre para qué investigamos, cuál es la función social que tiene la investigación educativa. Ya se han mencionado algunos elementos. Si alguna persona tiene alguna apreciación, algún comentario, pregunta que quiera compartirnos, es de valiosa importancia. Compañero. Profe, ¿cómo estás, compañeros? Profe, yo tenía una pregunta, que es que ahorita hablaba de dejar algo más allá de simplemente algo hermenéutico, aunque también manteniendo que es algo importante, sino dejar algo tangible o algo importante para las instituciones. Yo siento desde mi perspectiva que desde el posgrado hay ciertos rumores, no decir miedo colectivo, una palabra muy enorme, el miedo colectivo, ciertos rumores de que no da tiempo para uno ejecutar o dejar algo. Yo siento que cómo romper esos ciertos rumores para poder que el estudiantado vuelva como a ejecutar, a dejar algo tangible, algo visible de las instituciones, y que no se vuelva simplemente de que lo hermenéutico es la única solución dentro del pregrado. Gracias. Yo creo que es más un rumor en sentido de que lo fundamental es cuando ustedes están haciendo el diseño de investigación. ¿Por qué lo digo en el diseño de investigación? Porque en el diseño usted va a establecer unos presupuestos. Es decir, eso nos va a mostrar la naturaleza de su investigación. Y la naturaleza de su investigación desde el inicio puede o apuntar a que usted va a establecer es una reflexión, va a ser una descripción densa, va a ser una crítica a una serie de elementos, pero usted no necesariamente va a intervenir. O, por el contrario, desde el principio en el diseño, cuando formulan el problema y formulan los objetivos, ustedes ya se fijan el presupuesto de que van a hacer una intervención, porque entonces nosotros nos quedamos con la idea de que solamente intervenimos cuando estamos dentro del aula, entonces esa es la intervención, pero intervención va mucho más profundo, porque si a eso vamos, todos están interviniendo, todos van a aulas, todos conversan con estudiantes, todos dan clases, pero realmente la intervención tiene mucho más que ver es con qué es lo que van a transformar allí, cuál es la propuesta que ustedes van a generar, y eso desde el diseño se sabe. Lo que pasa es que algunos tardan mucho en entender esa lógica, algunos tardan en entender que ya su investigación es profundamente hermenéutica, que usted va a hacer una reflexión, y ya cuando dicen es que yo voy a intervenir, ya empiezan a decir, pero es que no me da como para hacer el último capítulo, es que su investigación no era para intervenir, su investigación era para reflexionar y ya la reflexión está hecha, por eso es que no tiene más información, porque ya se acabó su investigación y va a ser valiosa, pero no va a transformar. O desde el principio ustedes se fijan el propósito de que van a tratar de profundizar y construir una estrategia, y esa estrategia la van a poner a funcionar en determinado periodo.
Pero es que aquí pecamos por muchas cosas. ¿Es difícil formular una pregunta? Sí, pero tampoco nos tenemos que quedar 8 meses formulando una pregunta. O sea, hay que saberla formular, hay que saber formular a qué le vamos a proponer. Desde que usted hace la pregunta sabemos si va a ser interpretativa. Por eso te digo que es más un rumor, quizás también por la inexperiencia, que eso es normal, eso no es una crítica, solamente un comentario, pero tiene mucho que ver en cómo también los vayan acompañando, porque entre más tiene conocimiento por parte de los asesores, más entiende uno la lógica de la investigación. Entonces, si usted desde el principio me dice es que quiero hacer una intervención profunda, entonces nos vamos por este lado, y la pregunta va a estar aplicada sobre esto y con estos criterios. A partir de eso, formulamos unos objetivos y empecemos a construir. Vamos a construir instrumentos para establecer la intervención, recoger insumos y ya vamos a saber cuál es el tipo de estrategia que necesitamos construir y empecemos a construir. Porque el resultado del capítulo final suyo va a ser la puesta en escena de esa estrategia que se debería estar poniendo en escena en el segundo semestre, es decir, en el 9º. Poner en escena eso para ver los pros y los contras, mejorarla y empezar a sacar resultados a partir de ella. Solo que, como nos dice María Omelia Galeano, habría que hacer un proceso que es en cascada. ¿Qué es el proceso en cascada? El proceso en cascada es que voy construyendo, empiezo a implementar y empiezo a ajustar al mismo tiempo. Construyo elementos, es decir, construyo el primer momento de la estrategia, lo empiezo a implementar y voy probando a ver cómo va funcionando, lo ajusto. Acto seguido, el segundo momento de la estrategia, lo empiezo a implementar, vamos mirando las pistas y lo ajusto. Y el último momento de la estrategia, lo empiezo a implementar, empiezo a observar y lo ajusto. Porque si no, no da tiempo. Claro, efectivamente no da tiempo. Tengo que recoger información, entonces hay que hacerlo allí. Y ustedes a veces están solos o a veces están acompañados. Cuando están solos, me parece inclusive más efectivo el proceso, porque usted está muy pendiente de todos los factores. Pero cuando están acompañados ocurre algo muy raro y es justamente la crítica que he hecho, siempre la he hecho, miren que no va a ser solo hoy, al proceso de aprendizaje colaborativo. El aprendizaje colaborativo nos implica que hay que asumir unos roles dentro del proceso que vamos a desarrollar, pero en investigación todos trabajan sobre lo mismo. Entonces, usted y usted están trabajando sobre el marco. ¿Por qué usted no podría trabajar sobre el marco y ella tratar de avanzar en otro elemento? Si eso es lo que realmente nos va a dar tiempo para poder implementar. Y si somos 3 es peor el asunto. Todos 3, no, es que yo voy a trabajar la categoría de formación ciudadana, yo voy a trabajar la categoría de educación, yo voy a trabajar... ¿Y por qué uno de ustedes no trabaja las categorías y los otros empiezan a hacer análisis de la información o a recopilar la información? Es decir, en investigación el tiempo lo es todo. En investigación el tiempo lo es todo. Y nosotros, pues desafortunadamente, yo digo que es un asunto más de los latinoamericanos que de los orientales. Nosotros perdemos mucho tiempo. Pues ahí también hago un mea culpa para mí. Nosotros no tenemos esa disciplina del tiempo que tienen otros, entonces nosotros vamos dando esperas y esperas y esperas a los procesos y cuando ya estamos sobre el tiempo decimos, es que a mí me gusta trabajar bajo presión. Y ese trabajo bajo presión pues no resulta en lo que nosotros esperamos porque ya la información llega muy tarde y pues compañero, para en temas de intervención ya cuando llega tan tarde la información ya no se puede. Entonces, fíjense en ustedes que también es una disciplina y una organización en cuanto al proceso de investigación, porque el proceso de investigación es todo menos desordenado. Si usted desarrolla un proceso de investigación como corresponde, le va a dar el tiempo suficiente para investigar. Si usted no lo desarrolla como corresponde, cualquier tiempo que sea para la investigación y usted lo haya dedicado a otro proceso, se lo va a cobrar el mismo proceso. Después usted va a decir, pero ¿por qué perdí este fin de semana? Ya lo perdió. Ya no hay nada que hacer, ya le toca correr porque igual tiene que responder. Por tanto, el análisis queda mal hecho, la intervención no se desarrolla como corresponde, por eso hay unos tiempos que están allí establecidos. Entonces, sí te digo, o sea, para mí eso es más un rumor y es un asunto de cómo nos organizamos frente a la investigación y que desde el principio ustedes sí digan, es que queremos es hacer intervención, queremos es producir algo, para que al final lo que estén ubicando, yo no tengo nada en contra de las cartillas, pero sí me canso mucho de las cartillas, o sea, que se entienda bien eso, que al final no terminemos diciendo, es que voy a hacer una cartilla, porque es que esa cartilla no necesariamente transforma, lo que va a transformar es el tipo de estrategias que se hagan alrededor de la cartilla,
Si esas estrategias están bien definidas, la cartilla va a ser un éxito, y si no, va a ser un insumo que usted lo va a encontrar en una biblioteca guardado con polvo, así sea muy buena. Es que yo no cuestiono que las hagan muy bien, yo he visto aquí de ustedes unas cartillas hermosas, eso debería de estar en un museo, pero no tiene el impacto necesario dentro de la escuela, que es para lo que se generó, porque la estrategia no se ha hecho alrededor de, solamente hacen la cartilla, y la cartilla se puede convertir en un recurso, pero no más que un recurso, y por sí sola no funciona, por sí sola no funciona. Entonces, ¿está claro eso, compañero? ¿Listo? ¿Alguna otra palabra a la cual quiera salir de nuestra audiencia? ¿Se tiene alguna apreciación sobre lo que estamos conversando? No, pues yo quería como hacer unas acotaciones al respecto de la pregunta que hacía el compañero pues que estaba sentado hace un momento. Vos lo llamaste deseo, de pronto como lo que lo mueve a uno en la investigación. Entonces yo quería hacer como la apreciación, porque cuando el compañero formulaba la pregunta yo pensaba en la palabra pasión y pensaba mucho en la posibilidad de que a uno lo mueva como el objeto investigativo que uno tiene, y eso es lo que lo mueve a uno dentro de la academia, y eso es lo que hace que uno no le deje el marco teórico pues en las manos a una IA, sino que uno quiera poner como reflexiones interesantes sobre esa misma investigación. Y creo que también como maestros ya en la escuela, eso es lo que hace que uno como maestro en la escuela sea agente investigador activo. Creo que esa misma pasión la que hace que uno se problematice las cosas pequeñas que le suceden en la cotidianidad, la que hace que uno se ponga activo en esa investigación y problematice esas pequeñas cosas como que le pasan en el aula. Eso quería como mencionar. Muchas gracias. No, total, es que eso es investigar, eso es parte. O sea, es que yo siempre les digo, vea, un porcentaje muy alto de la investigación tiene que ver con el deseo que uno tiene. Habrán momentos donde usted se deba insertar en otro tipo de investigación, que esa sí no la llamo a la carta, y es cuando usted va a investigar, por ejemplo, temas del Ministerio de Educación, y ahí es muy técnico. Ahí no es solo el deseo el que lo mueve a uno, sino también el conocimiento técnico, la fundamentación y lo demás. Y ahí te van a dar ciertos márgenes, pero un poco más limitados para poder desarrollar investigación. Ahí también se investiga y ahí también se puede lograr transformación. Pero obviamente hay mayores límites que cuando ustedes, por ejemplo, van a escoger en un trabajo de grado el objeto de estudio que desean abordar. Y entonces ahí sí, como les digo, aquí en este marco de universidad es donde van a tener más posibilidades de que esa pasión pueda surgir, que ese deseo esté allí. Ahora bien, si lo que están utilizando es un objeto de estudio que odian, ahí sí no quiero entender cuál va a ser la situación, porque van a sufrir todo el tiempo. Porque uno se pone bien cansón todo el tiempo cuando está en la investigación. A toda la familia le habla de la investigación, a los amigos le habla de la investigación. Y si usted odia la investigación, entonces va a contarle a todo el mundo con ira qué es lo que está investigando. Entonces, gran parte de lo que van a desarrollar tiene que ver con el deseo, tiene que ver con el interés. Yo preferiría llamarlo centro de interés, pero bueno, porque como finalmente el deseo es un poco más abstracto, es mucho más abstracto, pues preferiría decirlo en términos de los autores, que sea algo que toque sus centros de interés. ¿Alguna otra persona a la cual nos quiera compartir un elemento para la conversación? Compañero. Buenas tardes. Profe, yo quiero preguntar al respecto del tiempo, por ejemplo, ¿qué tan condicionante puede ser el tiempo? Yo entiendo que, por ejemplo, la postura y la intención personal de un investigador es clave al momento de que una investigación sea de corte interpretativo o de que quiera intervenir. Pero me queda la pregunta acerca de qué tan condicionante puede ser el tiempo al respecto de si puede intervenir o de si puede solamente comprender los asuntos que tenga en cuestión. No sé si me hago entender. No, sí, Brian. Sí, no, yo entiendo lo que están preguntando en cuanto al condicionante. Lo que pasa es que una de las situaciones más complejas es que uno llega con muchas ideas, y eso está bien, cuando va a empezar el proceso de investigación, por ejemplo, acá en la universidad. Y tarda mucho, el problema es que se tarda mucho en depurar todas esas ideas, y obviamente usted quiere darle trascendencia a su sueño en la investigación. Luego usted se dará cuenta que todo su sueño no se va a poder cumplir, porque a veces hay sueños que son muy desbordantes, es decir, hay muchas ideas que son muy buenas, pero que si uno no las delimita nunca las podría terminar. Lo que pasa es que en términos de investigación, Brian, eso se debe resolver rápido, y uno muchas veces no resuelve eso rápido. De hecho, algunos de ustedes dicen, no, yo tardé en resolver ese sueño un semestre, y entonces ya cuando
usted igual tiene que resolver en los semestres que hay, porque si no después vienen problemas administrativos y todo lo demás. Cuando usted resuelve que su investigación va a ser más de intervención, en el 9º semestre, el profesor asesor, si es responsable, le va a decir ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo porque nosotros necesitamos construir lo que no se construyó en el 8º, recoger información que se debe recoger en el 9º y ya poner a implementar algo, ya no hay tiempo. Ya no tenemos el tiempo, porque como les decía a los compañeros acá, usted en el 8º debe tener todo ese marco del proyecto de investigación listo. Y por lo menos, inclusive si uno fuera muy crítico, uno diría hasta el marco del método debería de estar. Empezar un semestre ya como el 8º, eso ayudaría demasiado, solo que es difícil por los tiempos que se dan acá. Porque ustedes podrían aprovechar todo el 8º formulando una buena pregunta, desde esa formulación ya entenderían probablemente cuál puede ser el método que van a utilizar, eso ya daría cuenta de unos objetivos y de una lógica de investigación, y eso nos daría mayor margen, por lo menos 2 semestres para poder hacer una intervención, pero no se da porque, insisto, algunos terminan tomando la decisión, y eso que estoy siendo muy optimista, algunos la han terminado tomando a mediados del 9º. ¿A qué horas vamos a hacer esa intervención? Entonces, ¿qué es lo que nos queda? Lo mismo que les digo, lo más práctico, hay que hacer una cartilla, porque la cartilla se puede construir de aquí hacia el final y entonces todavía podemos irla montando y hacen la cartilla. Pero es que la cartilla es lo último. La cartilla es lo último, lo que habría que pensar en una intervención es construir toda una estrategia, y la estrategia necesita unidades, y la estrategia necesita tiempos, y la estrategia necesita objetivos, y la estrategia necesita procedimientos, y deben estar ajustados a las necesidades reales de los estudiantes que están en una institución determinada o que están en una comunidad determinada si es que no están en la escuela. Por tanto, si esa estrategia no tenemos la posibilidad de plantearla para luego ajustarla, lo que vamos a hacer es a la carrera y eso no le va a interesar a nadie. Por eso es que algunos de ustedes han logrado hacer estrategias, pero a la carrera. Total, las aplican para el trabajo de grado, pero después es que hicimos un viaje 2 años después a la comunidad y están utilizando tu estrategia. No, la utilizaron en esa ocasión y no la volvieron a utilizar porque eso no estaba ajustado. Y como no está ajustado, entonces no se va a articular a la cotidianidad de una comunidad, no se va a articular a la cotidianidad del aula, no se va a articular. Pero ustedes la dejaron allí. No, es que mi responsabilidad llegaba hasta dejarla ahí. No, su responsabilidad llegaba hasta implementarla, porque esa era la naturaleza de la investigación, solo que no tuvieron el tiempo por diferentes situaciones. Entonces luego a veces investigaciones que supuestamente en principio van a responder a una intervención, terminan siendo esas investigaciones que son solo hermenéuticas, porque se dan cuenta en el camino que no van a poder construir, que no van a poder crear, entonces tenemos que darle un giro al enfoque o a la perspectiva investigativa para que pueda encajar en los tiempos que ustedes tienen para poderse graduar, porque usted se quiere graduar, usted no quiere tener uno incompleto, usted no se quiere quedar más tiempo. Y en ocasiones eso puede ser imputable a un asesor, o en ocasiones eso puede ser imputable a la escuela, o en ocasiones puede ser imputable directamente al investigador, que es el que está perdiendo tiempo también. Es que nosotros, yo vuelvo y les digo, es que estoy pensando. Ustedes le preguntan, ¿por qué no has planteado el problema? Es que me lo estoy pensando. 15 días después, ¿y cómo va el problema? Es que me lo sigo pensando. Es que nosotros pensamos mucho y está bien, pero en los tiempos que tenemos para investigar hay que resolver. El asesor puede hacer mucho, pero si usted no determina es difícil, porque si no al final la investigación sería del asesor y no suya. Porque claro, uno ese problema lo resuelve en un mes. El problema de tener una pregunta, si ustedes me han conocido, saben que en un mes les resuelvo lo de la pregunta y lo podemos ir avanzando. Y uno les dice, hágalo por aquí, transfórmelo por aquí, organícelo por acá. Pero si usted no tiene una idea, en un mes, entonces ¿cuánto me va a demorar yo para poderla corregir? Y de eso ya se va desplegando todo el resto de la investigación. Entonces, los tiempos sí, los tiempos son determinantes, pero esos tiempos tienen un impacto según las variables que se vayan presentando. Si no hay tanta variación, se logra hacer. Si hay demasiadas variaciones, si el investigador está muy perdido, hay que ayudarlo a que termine, pero se va a demorar más y seguramente no va a ser una investigación para intervenir ni para proponer. Va a ser una investigación para hacer una lectura profunda de algo, para interpretarlo.
esa es la realidad. Pero no es como el mito que el compañero me preguntaba, que es que no se puede, pues que es que no logran intervenir. Hay que ahondar más en por qué no lograron intervenir y encontramos las respuestas. Maestro, yo tengo una pregunta referente a la investigación. Cuando leemos a Paulo Freire, Paulo nos menciona que la rebeldía es una de las características fundamentales de la juventud. No se puede ser curioso si no tenemos una rebeldía la cual cuestione las estructuras, las diferentes dinámicas, los fenómenos, todo aquello que sucede en la realidad social. Pero vemos que en la actualidad la universidad ha tenido una disminución en las inscripciones al PIN, a lo que sería el examen de admisión. Entonces observamos que esa rebeldía, no concebida como una acción de violencia, sino como una rebeldía de cuestionarnos alrededor, de cuestionar nuestra realidad, cuestionar lo que somos, se ve con unas dificultades. Ya la juventud muchas veces no quiere entrar a la universidad y no quiere pensarse todo ello. Entonces, ¿cómo nosotros, siendo docentes, maestros en formación, podemos pensarnos cómo hacemos que la juventud se vuelva a enamorar del conocimiento, se vuelva a enamorar de la duda, del cuestionarse su realidad, del tener esa rebeldía realmente en pro de lo que sería esa misma visión de comprender en una mayor dimensión lo que es el alrededor que tiene y la comunidad con la cual convive? Yo partiría, pues es afortunada esa pregunta, esa reflexión que haces, Juan. ¿En qué sentido? En la actualidad estoy revisando respuestas que han dado estudiantes sobre qué carreras quieren escoger, estudiantes de colegios, y si quisieran ser profesores. Muchos dicen que no, que porque no tienen paciencia, la mayoría lo dicen por falta de paciencia. Pero hay una pregunta en particular que dice cómo se pensarían en 10 años a los maestros, y la mayoría coinciden en algo, y es en el hecho de que, primero, que comprendan más a los estudiantes. Esas son palabras de ellos, no son mías. Que comprendan más a los estudiantes, que traten de fijarse más en las emociones que ellos tienen. Y otros dicen, obviamente dentro de sus limitaciones pues del punto conceptual, dicen que utilicen otro tipo de estrategias. Y entonces eso va calando profundo, porque entonces uno dice, ¿y cuáles son las estrategias que se están utilizando en la escuela en este momento? ¿Y cuáles son las estrategias que ustedes piensan proporcionar cuando empiecen en la escuela ya dentro de poco? Porque quienes están entrados a investigación ya les queda poco acá, pero les queda mucho tiempo ya en la escuela. Entonces, la pregunta es esa. Si nosotros nos hemos quedado tanto en el plano de la interpretación, porque mire que con eso partía, y hemos interpretado y reflexionado, pero no hemos entrado a proponer estrategias, que nos hace pensar que sí vamos a proponer estrategias distintas para la enseñanza con los estudiantes que van a interactuar en su momento. Y hay que partir por eso. O van a seguir dando las clases de la misma manera, seguir haciendo de la misma forma, con una sociedad que cada vez responde. Y mire, la situación que se está presentando hoy acá, que se está presentando hoy en la universidad, cuando la gente se molesta muchísimo por si trabajan con inteligencia artificial o no, es la misma que van a enfrentar ustedes y con mayor fuerza cuando estén dando clases en la escuela. Es que los mismos estudiantes decían en algún momento, yo no quiero ser profesor porque no tendría la paciencia para darle a estudiantes irrespetuosos. Unos de ellos lo dicen de esa manera. No tendría la paciencia porque ya todos los estudiantes hacen los trabajos con inteligencia artificial, y eso que era un mismo estudiante el que lo decía. Entonces, ¿de qué manera nosotros vamos a establecer estrategias que conecten con lo que está pasando hoy en la escuela? Porque claro, si no están interesados por algo, no deben de estar interesados. Algo pasa también con la universidad, pero algo pasa también con los procesos que se están dando en la escuela. Y en parte uno promover eso es también ser disruptivo. Cuando dices, es que hay que plantear una rebeldía, es que es cómo rompemos con lo que se está dando. No hay que romper con todo, pero ¿con qué elementos hay que romper? Hay que ser disruptivos en la escuela. Y una parte de lo disruptivo es cuando yo ofrezco otras alternativas. Es cuando yo empiezo a proponer otras formas para presentar, que siguen siendo rigurosas, que siguen siendo exigentes, pero que cambian la dinámica del estudiante, porque allí no se puede dormir. Porque cuando usted está con un juego de roles, él tiene que estar concentrado para poder avanzar.
porque cuando yo tengo una responsabilidad a cargo, yo no puedo descuidarme con un celular, porque cuando yo tengo la responsabilidad de que voy a conectar cierta información, entonces ya me dijeron, vea, lo puede hacer con la inteligencia artificial, pero usted tiene esa responsabilidad y si no lo presenta la próxima vez, entonces los otros compañeros se van a quedar sin los elementos para poder continuar. Entonces usted ya tiene una responsabilidad, ya le dijeron, sí, es con inteligencia artificial, pero usted lo tiene que hacer y lo tiene que hacer de una manera responsable porque es el que va a presentar ese insumo. Pero ¿qué es lo que tenemos nosotros para ofrecerle a la escuela? Yo no sé si se lo han preguntado. ¿Qué es lo que tienen ustedes para ofrecerle a la escuela hoy en día? ¿En qué piensan innovar ustedes? ¿De qué manera piensan interactuar con esos estudiantes? Que son una generación que es completamente digital, que les da igual si usted les pone un 0 por estar utilizando un celular, que no leen absolutamente nada de lo que van a presentar porque lo hacen con inteligencia artificial, hasta que llega alguien que conoce de autores y le dice, esto lo hizo con inteligencia artificial. Ay, profe, no me di cuenta. Es decir, ¿qué es lo que vamos a ofrecer? Porque ahí está la clave, ahí es donde está la rebeldía. Porque reproducir las otras prácticas pues sería seguir haciendo lo mismo. La rebeldía está en eso. ¿Cómo van a innovar? ¿Cuáles son las innovaciones educativas que tienen pensadas? ¿Y por qué no se han hecho investigaciones que apunten a la construcción de innovaciones educativas? Porque, insisto, mucho trabajo de memoria. Y está bien, maravilloso. Pero, ¿cómo trabajo yo una estrategia a partir de la memoria que me permita irrumpir en esas lógicas cotidianas y casi naturalizadas que tienen los estudiantes en la escuela hoy en día? Mire que le estoy diciendo, la memoria está bien, pero ¿cómo la conectamos? ¿Cómo la convertimos en una estrategia? No más reflexión, ya se ha reflexionado mucho. ¿De qué manera hacemos para que eso conecte con los estudiantes? Es que ellos no tienen memoria. Un estudiante sí tiene memoria, pero ¿cómo la conecto? ¿Cómo hago que piensen a través de esas estrategias? ¿Sí me entiende? Ahí está el reto de ustedes. Y se los digo desde ahora y seguramente muchos deben estar muy preocupados porque ya casi van a egresar. Y yo sé que lo van a hacer bien, pero si no quieren que las prácticas se queden en lo mismo, entonces tendrán que empezar a innovar. De lo contrario, no van a aguantar la escuela o van a salir amargados después de un mes. Esa es la lógica en la que estamos. Entonces sí está claro pues como ese presupuesto, porque es eso, es la innovación, es innovar y ahí es donde nos volvemos disruptivos, cambiando formas. Hay cosas que no se negocian, pero hay otras que sí se pueden negociar, hay elementos que sí se pueden modificar o siguen dictando, ellos se cansan de la mano o les traen una grabadora y con el celular luego los pasan por un correo electrónico y se acabó. Esa es la realidad. Esa no es la generación que a mí me tocó, que mi mano estaba muy agotada, pero igual yo le hacía caso a la profesora. Ustedes están frente a una sociedad que tiene muchas más herramientas, pero que hay que hacerle frente a esas realidades. Profe, una pregunta muy puntual. Según lo conversado, lo trabajo, pues lo que has desarrollado durante este tiempo, ¿será que la investigación en este momento se está instrumentalizando? ¿Será que no estamos produciendo para la investigación, sino que la investigación está produciendo para nosotros? Sí, que si la investigación se estaba instrumentalizando, que si estábamos produciendo para la investigación o la investigación está produciendo para nosotros. Lo que pasa es que es en un sentido estático, o sea, si lo que estamos viviendo es solamente de las investigaciones que ya se han producido, es decir, puede ser, porque nosotros hacemos las interpretaciones de las reinterpretaciones de las reinterpretaciones. Un poco decía, o sea, hay poblaciones donde se hace una lectura acerca de la violencia y entonces en 5 años hacen otra vez otra lectura acerca de la violencia y en 10 años vuelven y hacen una lectura acerca de la violencia. Pero ahí no cambia nada. Realmente nos quedamos en las mismas investigaciones, ahí no hay transformación. Eso por un lado. O nos dedicamos realmente a producir, que es un poco la condición en la que estamos pensando. Porque cuando yo digo, pues muy bien, usted le pregunta a la inteligencia artificial, pero usted ahí está produciendo algo, usted está reproduciendo todo lo que ha recogido la inteligencia de todo lo que el mundo tiene. Pero ¿qué es lo nuevo ahí? Porque entonces yo le preguntaría a la inteligencia, dígame algo nuevo, dígame algo que no está, a ver qué me va a responder. Seguramente me va a decir, hágalo usted.
porque eso sería lo nuevo de lo nuevo. Y ella, por congraciarse, pues dará alguna respuesta absurda acerca de algo nuevo, pero realmente no se va a dar. Entonces, yo creo que un poco, Marcela, el asunto está allí. Algunos reproducen, algunos se están dedicando a ampararse solamente en lo que está en la investigación, principalmente aquellos que dicen que no les gusta investigar, que no quieren investigar, y aquellos que dicen que ya no quieren leer mucho más, se amparan en lo que ya existe. Y hay otros, que eso también me parece que es ser disruptivo, como ustedes, que piensan que se pueden construir, y creo que es cierto, que se pueden construir otras cosas. Lo que pasa es que en ese cometido hay que seguir leyendo para ver si realmente lo que nosotros estamos construyendo sí es otra cosa y no es más de lo mismo. Porque esa también es la pregunta. Yo siempre digo, ¿y qué nos hace pensar que lo que nosotros estamos produciendo sí es realmente algo que no se ha desarrollado? Y no es más también que la reproducción de algo que ya se ha podido construir, pero eso requiere tiempo para uno seguir leyendo y analizando, porque muy probablemente ustedes estén creando elementos que no están, pero como no profundizamos tanto, creemos que todo lo que estamos haciendo ya se dijo. Eso es un poco la condición. Primero partimos, Marcela, de decir que todo ya está hecho, y ese es el primer error. Si uno va a investigar es porque no todo se ha preguntado, y no de la forma que yo lo quiero preguntar. La pregunta puede cambiar toda la ruta de investigación. Y lo otro es querer, o sea, queremos producir, pues si queremos producir, entonces ¿qué vamos a proponer como teorías? Porque hay también entender, o seguimos reflexionando sobre lo mismo, o nos enfocamos en la producción también. Teoría fundamentada se puede construir, pero difícilmente ese método se utiliza en los trabajos de investigación de ustedes. Difícilmente. Entonces no es que construyamos tanta teoría. Nosotros nos vamos con la idea de que a nosotros como no estamos en ciertos niveles, entonces no hay que darle un aporte a la ciencia. Y yo pienso que sí. Yo pienso que desde pregrados hay que empezar a pensarnos cuál es el aporte que le vamos a brindar a la ciencia y a la sociedad principalmente. Porque de lo contrario, pues seguimos produciendo ejercicios que son cerrados. Creo que en parte aquel que se niega a investigar, pues ya te está dando la respuesta, Marcela, y es que está reproduciendo. Y aquel que lo está intentando de corazón, desde el deseo, ya te está dando una pista de que quiere construir y que quiere producir un conocimiento. Y aquel que lo está haciendo porque le toca, pues vuelve y cae en el lugar de la primera persona, y es que seguramente no va a construir nada nuevo, sino que va a seguir reproduciendo también. Esa es un poco la condición. Ya usted mirará en cuál lugar se va a ubicar de manera posterior, si le va a gustar la investigación o no, si quiere investigar o no, o si al final lo único que quiere es seguir reproduciendo lo que ya está. Eso sí, después no se quejen de que el mundo sigue igual, porque si sigue igual es porque nos quedamos con lo mismo que ya existía, no es por otra lógica, y no es porque el ser humano no pueda cambiar, es porque nosotros no queremos cambiar. Creo que en muchos puntos es complejo no hablar de política cuando nos autopercibimos como sujetos los cuales están permeados totalmente por la misma. Cuando observamos la universidad, vemos que en un 40% la universidad es financiada por diferente venta de servicios, los cuales entran en los ejes misionales que tiene la misma. Observamos que la investigación de la universidad es uno de los ejercicios que ayuda a la financiación de la misma, pero cuando nosotros nos pensamos sobre la investigación que se hace y que financia en parte lo que sería la formación, la docencia, son investigaciones que se hacen a multinacionales, diferentes empresas las cuales tienen unos objetivos los cuales son mercantilistas, únicamente en un sentido privado, para lo que serían unos capitales los cuales les pertenecen a ciertos sectores económicos, sociales, políticos. Entonces nosotros comenzamos a ver que el ejercicio de los docentes y el ejercicio de la investigación no es uno que esté apartado de una ideología, sino que al contrario, la misma selección de los objetivos, de las metodologías, de las comunidades, de lo que se quiere llegar a lograr, es algo que está permeado por una ideología y por algo que está totalmente permeado por la política. Entonces, cuando nosotros nos pensamos como docentes que hacen parte de la universidad pública, que hacen parte de la universidad que tiene dentro de sus objetivos también construir un puente entre la sociedad y lo que sería el ámbito académico, conseguir algo que realmente transforme, ¿cómo nosotros observamos esa premisa que se dice constantemente de que el maestro investigando también está luchando? ¿Cómo nosotros observamos
que dentro de nuestra práctica, a través de la investigación, a través de la enseñanza, a través de desde las diferentes propuestas e iniciativas educativas, nosotros también estamos luchando por defender lo público y también estamos luchando por defender lo que sería una transformación en la sociedad a través del acto educativo. Esa es mi pregunta. Bueno, yo creo que yo empezaría por el final, o sea, en el sentido que ustedes siempre se han preguntado que ¿para qué? O sea, ¿cuál es la función también que tiene el maestro? Pues una es la de enseñar. Y en esa necesidad de enseñar tiene que responder también a unas necesidades o a unas exigencias que tiene la sociedad, en este caso que pueden tener los mismos estudiantes. Y siempre lo he dicho, o sea, el planteamiento de ser disruptivo nos apunta también a establecer o ayudar a que se construyan unas reflexiones que vayan en ese sentido, en el sentido de poder ser críticos, de poder tener unos lentes comprensivos frente a las realidades que se están manifestando. Eso en parte es la tarea de un maestro de cualquier área de conocimiento, porque a veces pensamos que solamente es del maestro de sociales, pero en este caso es de cualquier área de conocimiento. Pero no obstante, obviamente esa premisa de que el maestro enseñando está luchando, pues yo pensaría que sí, o sea, yo pienso que eso es real en el sentido de que cuando uno reflexiona, cuando uno tiene capacidad de establecer una crítica sobre lo que no está bien y tiene los suficientes fundamentos, pues le hará un mejor frente y tendrá más capacidad propositiva frente a ello. Solo que esto aquí nos plantea un dilema, no un dilema en sí en cuanto a lo que el maestro haga dentro de la escuela, sino en cuanto al propósito mismo de la investigación, porque eso lo he dicho desde el principio. El propósito mismo de la investigación es resolver, y es resolver problemas. Ahora bien, cuando esa investigación está, digamos, articulada dentro de unas instituciones en particular, ahí ya se presenta un dilema, porque no es que esté diciendo que esté bien o mal, estoy diciendo que ya se presenta la necesidad de que o se hace ese tipo de investigación o no se hace. Y que, por ejemplo, yo les digo, en una universidad como la nuestra, que en la actualidad ustedes saben que tiene una crisis financiera importante, pues sería difícil decirle a alguien que está haciendo una investigación, digamos, en el área de la salud, que rechace un contrato de 14.000 millones para desarrollar una investigación. Ahora, hay elementos que seguramente serán negociables y hay otros elementos que seguramente son innegociables. Hay unas líneas de investigación dentro de los grupos, por ejemplo, del área de la salud, que implican que ellos tienen una línea de investigación y que van a avanzar sobre unas patentes en particular. Eso nos dice que hay unos límites establecidos entre lo que le puede solicitar una organización y lo que no. Y ellos se van a articular sobre esos límites. No van a permitir que se pierda totalmente la independencia de lo que el grupo de investigación está desarrollando. Pero por el otro tampoco pueden decir que no, porque son 15, 20 mil millones y no estoy exagerando. En el área de la salud es ese tipo de presupuestos. Ahora bien, cuando hay salidas, cuando existen salidas, ya apartándome del asunto propiamente de la universidad, pues ahí uno tiene posibilidad de pensarlo. Tiene la posibilidad de pensar, bueno, yo no voy a hacer esta investigación porque podría hacer mal a una comunidad o una población en particular, cuando existe una salida. Pero ahí también se viene un poco el dilema. Si yo voy a ganar, ojo, porque es que esta es un poco la situación que siempre los propongo en las clases, si yo voy a ganar 300 millones por esa investigación, ¿la haría o no la haría? Y eso queda en la mente de cada uno, no me deben de responder, porque se genera todo un dilema, a pesar de que se tiene toda una condición y que usted piensa en la condición del sujeto político y todo lo demás, y usted lo tiene claro en cuanto a su reflexión, pero seguramente ese tipo de propuestas pueden parecer seductoras para muchas personas y a pesar de la forma como se han fortalecido, se han configurado, terminan haciendo mella en las decisiones que toman de manera posterior. Yo siempre trato de apelar mucho a la ética del investigador, pero la ética del investigador, insisto, recae en cada uno, en cómo lo va a poder desarrollar, porque ya en el marco de la organización, ya eso dependerá y desafortunadamente seguirá dependiendo de unos intereses que tienen más que ver con lo político, tienen mucho que ver con lo económico y con las condiciones que se están presentando. Entonces, es como la situación donde usted le dicen, vaya y haga esto, usted está muriendo de hambre, haga esto y yo le voy a dar 2 millones de pesos. Usted necesita alimentarse porque está muriendo de hambre literalmente o su familia se está muriendo de hambre y usted termina desarrollando algo que a veces va en contra de sus principios, pero lo tiene que hacer por una obligación.
Con eso lo digo, o sea, con eso estoy diciendo ya mucho porque es un poco la condición de que a veces desvaría ya dentro de la necesidad propiamente de la investigación. La ventaja, insisto, que tienen algunos grupos acá de investigación en la universidad es que a pesar de los contratos que puedan desarrollar, ya hay unos límites que están marcados en cuanto a las acciones que pueden o no hacer alrededor de los contratos que van a firmar. Y ahí están marcados los límites y si no, no los van a firmar. Pero insisto, es muy difícil uno decir que va a rechazar contratos de 5 o 10 mil millones cuando la universidad está desfinanciada. No es que lo valide, sino que presenta un dilema muy grande. Y eso es lo que podría decir al respecto de ese tema. Referente al tema que se plantea allí, cuando hablamos de la defensa de lo público, se plantea ese mismo factor de los objetivos que se tienen desde un ámbito social por parte de la universidad. Entonces observamos que, claro, hay unos objetivos económicos los cuales deben de ser logrados, porque si no, no se podrá operar o no se podrá tener lo que serían recursos para seguir funcionando. Pero cuando observamos allí lo que serían esos esfuerzos investigativos, también se podría plantear un balance en el sentido de comenzar a incidir en lo que serían las políticas de financiación, de lo que sería todo este marco de cómo pensamos que la educación pública debería de ser y cuál también es la finalidad que tiene. Por ello también se planteaba desde ese sentido, cómo es que planteamos también esa investigación como una forma de luchar desde la defensa de lo público, así como nosotros también luchamos por la educación pública en el sentido escolar. Como muchos hemos visto, desde el Consejo de Medellín se plantea un proyecto el cual es de libertad escolar, en el cual se le darán bonos a los padres para que ellos paguen la educación en el colegio que deseen. Y esto sería una misma forma en la cual se plantea la exigencia o se plantea lo que sería el rendimiento académico por encima de los colegios privados. Dichos colegios, los cuales en un sentido económico tienen muchos recursos, pero fomentan la precarización en el contrato laboral de los docentes. Entonces, por ello es plantearlo en ese sentido, de cómo es que el docente a través de su investigación, desde su acto educativo, desde su acto social, comienza a plantear que lo público es una forma en la cual nosotros vemos que los recursos pueden estar distribuidos de cierta manera, en la cual se ve un beneficio para las comunidades, pero también para el docente, en un sentido de cómo es que él desde su ética no tiene que comenzar a plantear lo que sería esa dignidad como algo que se vende, pero tampoco como algo lo cual esté allí en su misma libertad de cátedra, en su mismo salario en un colegio privado, de sus mismas condiciones hasta de sindicalizarse si gusta. Por ello es que estaba como ese punto allí en ese sentido. No, y me parece bien, o sea, es que no es, digamos, un asunto, sí es problemático para la operatividad y para la forma de lo que hacemos. Obviamente es un asunto problemático. Lo que pasa es que son asuntos tan coyunturales que difícilmente los podemos desarrollar a través de la investigación. Es decir, más allá de reflexiones muy profundas, Juan y compañeros, que se puedan hacer con las investigaciones que se construyan en ese ámbito, que más que del talante propiamente de investigaciones en educación ya tendrían que ser investigaciones en el campo político o en el campo económico. Ellos podrían inclusive ofrecer algunas fórmulas matemáticas, algunos elementos de redistribución, pero más allá de eso no se pueden convertir en investigaciones como un imperativo para no desarrollar esas prácticas. ¿Qué te diría? O sea, esas investigaciones se convierten como en una suerte de denuncia pública alrededor de dificultades o problemas que se podrían desencadenar acerca de diferentes variables que se van planteando o que usted planteó, por ejemplo, en la reflexión. Pero más allá de eso, ahí yo no podría decir que esa es una investigación de tipo intervencionista, porque esas investigaciones probablemente no vayan a cambiar una política pública y probablemente no vayan a cambiar tampoco las decisiones de tipo político que estén desarrollando. Pero por supuesto, ¿cuál sería el elemento allí disruptivo? La denuncia o la puesta en escena de elementos que visibilicen la problemática que se podría venir más adelante. Ese sería el alcance de ese tipo de investigación. Pero insisto, ya en el campo de la educación, poco verían una naturaleza de ese tipo de investigaciones, quizás elementos reflexivos dentro de las investigaciones o trabajos de grado, pero más allá de ello nosotros no tendríamos el alcance para establecer ese cambio a través de nuestras investigaciones. Porque cuando les digo yo de intervención acá en educación, si ustedes se dan cuenta, acá siempre me refiero o a estrategias o a elementos de empoderamiento, porque hasta ahí nos da el alcance para poder intervenir. Ya en materia de política pública se nos hace más difícil,
y ya en materia de intervención en políticas nacionales es mucho más complejo. Por tanto, lo que nos queda es una reflexión profunda acerca del problema. Ahí nos queda reflexionar, pero la intervención es muy compleja. ¿Algún compañero nos quiere compartir algún elemento, algún pensamiento que tenga sobre lo que se ha conversado? Ya vamos entrando en la culminación del espacio. Hemos estado aproximadamente 1 hora y 40 hablando con el maestro, han salido algunas reflexiones, diferentes posiciones, algunas preguntas muy interesantes, las cuales nos sirven para seguir formándonos como docentes. Entonces abro el micrófono si alguna persona quiere darnos alguna pregunta, algún aporte, o procedemos a iniciar con este momento de culminación para dejar estas últimas reflexiones que son demasiado importantes para cerrar un espacio que ha tenido pero muy buenas intervenciones y aportes por parte de todos. Rescato mucho la palabra puente, como que utilizabas hace un ratico, pues hace más ratote, y precisamente en esta defensa de lo público me parece muy interesante ser instrumento desde la investigación, ser instrumento para desarmar esa brecha, por ejemplo, como desde las estrategias que yo propongo para el colegio de 40 estudiantes precarizado, no sé qué, puedo traer una estrategia que está pensada para un contexto como más, ¿cierto?, más organizado de otras maneras, con una población diferente. Entonces, creo que pues esta ha sido una conversación constante, una invitación constante a lo largo de todo este rato, como para tejer vínculos, ¿cierto?, entre la investigación y la realidad cotidiana que se tienen en esos contextos tan hostiles, porque es que son, pues, la realidad escolar termina, uno va a la práctica y se da cuenta que todo está desordenado, a destiempo y así. Entonces yo creo que como investigador también y como maestra en formación, la invitación sería como a eso, a tejer como el vínculo entre el contexto y lo que se propone y cómo se propone, como menciona el profe, cómo se investiga también. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Quiero compartir aquí con el profe, estaba ya hablando con la niña, sobre la productividad investigativa social científica que tanto hace falta, no solamente en esta universidad y en las universidades públicas de Colombia, sino también en las privadas. ¿Sabían ustedes por qué hoy día las universidades no producen ciencia investigativa para mejorar la calidad de vida? Porque, profesor, anularon el artículo esencial de la Ley 30 del 92, Ley de Educación Superior. ¿Quién la anuló? Las universidades con un ministro de Educación. ¿Por qué? Porque le quedaba pesado producir ciencia. Y eso lo reemplazaron. ¿Por qué esa investigación social científica, muchachos y muchachas, la reemplazaron por los famosos pares internos y externos? La reemplazaron por las famosas revistas indexadas, la reemplazaron por la revista científica internacional. ¿Se imaginan ustedes yo aportar mi granito de arena a la ciencia y que un depredador norteamericano o de Europa Occidental me venga a decir si eso es ciencia o no es ciencia? Si a ellos les conviene eso o no les conviene, fundamentalmente. Y lo que es peor, las universidades se especializaron, aquí son científicos investigadores, y con todo el respeto ante el profe y ante ustedes, ¿saben por qué? Porque fomentaron los famosos posgrados. Las instituciones de educación superior en Colombia ni siquiera tienen conocimiento científico y pedagógico de qué son los posgrados. Se empezó primero con los diplomados, después con las especializaciones, hoy día un poquito con la maestría, y el que no tiene doctorado no sirve, comprando los títulos. Yo aquí a unos vacas sagradas que yo le llamaba antes, porque yo fui profesor de acá, les decía, ¿cómo es posible que ustedes reemplacen la productividad científica e investigativa por los títulos en pregrado y posgrado? Yo soy científico porque compro los títulos en pregrado y posgrado, y no porque produzco investigación. Y para terminar, el otro gran problema que le comentaba a la niña, ¿cómo es posible que la materia de investigación sea una materia de relleno, optativa, libre en los estudiantes? Los semilleros de investigación sean, si a mí me gusta o no me gusta, me meto si me gusta y si no me gusta me salgo. ¿Qué es eso? Eso debe contemplarse esencialmente en el currículo, en la estructura curricular, porque la columna vertebral de toda carrera en pregrado y posgrado
es la investigación social científica. Y para acabar de matar, aquí antes los profesores de investigación eran los que no producían ciencia ni investigación. Les voy a comentar una anécdota, yo no sé si el profesor la sepa. Ustedes conocieron a Estanislao Zuleta. Estanislao Zuleta fue un investigador, daba sus clases a sus estudiantes con los libros y en materia. ¿Qué hizo la Universidad de Antioquia? Un rector lo echó. ¿Sabe por qué lo echaron? Dice, porque no era profesional en esa época. Y Estanislao Zuleta cogió, no dijo nada, se fue. ¿Quién lo acató? ¿Quién le dijo, venga para acá? No se preocupe por eso. La Universidad del Valle del Cauca. Y le dio los títulos que quisiera. Título en doctorado honoris causa, en psicoanálisis y en filosofía. Y nosotros acá lo echamos, un rector lo echó porque no era profesional. Y la mayoría de profesores no eran profesionales. ¡Qué tristeza! Por ejemplo, cuando se aprueba la ley 30 del 92 acá, la mayoría de profesores eran pedagogos, normalistas y académicos, bachilleres académicos, poquitos los profesionales. Y eso se fue la mercancía más grande. Y hay muchas historias más que contar, no solamente de la Antioquia, sino de todas las universidades en Colombia. ¡Qué tristeza! Aún hoy día no producimos ciencia y peor, estamos peor, porque ya se nos metió a ustedes en primaria, bachillerato y en las carreras la famosa inteligencia artificial. Hoy ni siquiera nosotros investigamos, cogemos a Wikipedia o a Google y le preguntamos a una inteligencia artificial cómo hacer esta tarea y ahí está, facilito. Y 100, 200 años atrás, científicos demostrado, órgano que no se utiliza, se atrofia. Si nosotros no utilizamos nuestro cerebro, no lo ponemos a trabajar, nuestras neuronas, jamás vamos a salir de este atolladero. Tenemos mi invitación para terminar, producir ciencia. De lo contrario, pare y deje de contar. Somos unos esclavos hoy día de las tecnologías. Muchas gracias por la reflexión. Le agradecemos demasiado por acompañarnos en este día. Ha sido de vital importancia para comprender ese papel fundamental que tiene la investigación educativa, cuál es esa función social que debe de tener en nuestros proyectos como licenciados, licenciadas, pedagogos, pedagogas. Bueno, no, yo creo que la invitación es a investigar, o sea, la invitación natural es a investigar. Yo siempre digo que investigar con corazón, es investigar con corazón, es investigar con el cuerpo, es permitir que tratemos de resolver, o sea, abrir la mente para tratar de resolver asuntos, investigar con convicción e investigar para resolver problemas, o sea, que realmente tratemos de transformar las realidades de los lugares donde vamos. Si lo que van a hacer es una reflexión, pues bueno, intenten que esa reflexión trascienda, que por lo menos lo que vayan a interpretar lo hagan muy bien, y si es a intervenir, entonces hagan intervenciones transformadoras, intervenciones que vayan más allá de transformar corazones y pensamientos y también transformen realidades a partir del reconocimiento de las personas con las que van a estar. Sigan pensando que los demás no son objetos de estudio, son personas dinámicas que tienen necesidades y que sienten como nosotros. En esa medida yo creo que la investigación siempre va a estar con nosotros, no va a ser solamente una investigación para la academia, una investigación para el reconocimiento, sino una investigación verdaderamente para lo social, y que sigan tratando de profundizar y construir elementos nuevos para la educación, porque creo que a pesar de lo que muchos consideran, todo está por construirse. Realmente hay unas líneas de investigación que no se han tocado, hay elementos de reflexión que no se han desarrollado, y ahí está la oportunidad de ustedes de poderlos descubrir. Sobre el hecho de que se produzca o no se produzca ciencia, yo creo que ciencia sí se produce, en la medida que nosotros queramos producir esa ciencia, desde que el carácter de la investigación de nosotros sea de tipo científica, desde que se pueda construir algo distinto, ahí se está dando un aporte a la ciencia. Más allá de, insisto, también lo decía por lo que nos plantea Camilo, más allá de si es una obligación o está dentro del marco normativo, hay que investigar por varias razones, hay que investigar porque hay que actualizar la educación, y hay que investigar porque hay que transformar la realidad y transformar la sociedad, por eso hay que investigar. Ya lo demás queda en ustedes. Bueno, les agradezco mucho por haberme escuchado durante este corto rato, muy amables.
Les agradecemos por habernos acompañado en esta tarde. Esta es nuestra sección de Almuerce y Converse. Esta sección está siendo impulsada por el Consejo Estudiantil de la Facultad de Educación, Bienestar de la Facultad, y nos acompaña también el Centro de Documentación. Seguiremos planteando otros espacios con más docentes de la facultad, personas a las cuales nos pueden aportar en esa misma formación de docentes, la cual es fundamental para nuestro mismo quehacer en el aula, en la sociedad y en todo lo que nos propongamos como personas que se creen y que se perciben como agentes de cambio. Entonces esperamos volverlos a ver y que tengan una feliz tarde.